Este video es con el fin de hacer un análisis geográfico comparado de San Marino, Santa Lucía, Myanmar, Namibia y Nauru, en donde se expondrán los aspectos más importantes de los países en cuestión y hacer una reflexión basada en el libro de Por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson. Myanmar, ubicado en el suroeste del continente asiático, se encuentra rodeada por una cadena montañosa como el Arakan, los montes Kaoli y las mesetas Shan, los montes Shin, Lushay, Naga, Patkai y Tenesarim. Así también como San Marino, enclavado en Italia, se encuentran las faldas del monte Titano que pertenece a la cadena calcárea de los Apeninos. A diferencia de los estados mencionados anteriormente, Santa Lucía, ubicada en el Mar Caribe, es uno de los 5 estados que cuenta con volcanes como lo son el Gros Pitot y el Petit Piton. Por otro lado, Nauru es uno de los accidentes geográficos de Micronesia. Podemos apreciar que Santa Lucía, Myanmar y Nauru cuentan con un clima tropical que, a diferencia de que Santa Lucía está moderada por los vientos alisios que soplan de manera constante en verano y circulan en los trópicos de 35 a 35 grados de latitud hacia el Ecuador. Sin embargo, Nauru y Myanmar cuentan con un clima condicionado con los monzones de verano y Namibia con un clima desértico, lo que ha hecho que se desempeñen por el lado de la industria, puesto que el desarrollo de la agricultura no se da de manera provechosa. Al mismo tiempo, la vegetación de los estados mencionados anteriormente es variada, contando con bosques y especies variadas, a excepción de Namibia, puesto que, como anteriormente se dijo, es una zona desértica. Con respecto a los recursos, Namibia y Nauru cuentan con mares aptos para la pesca y, a su vez, Namibia y Myanmar cuentan con energía hidroeléctrica, a diferencia de San Marino, que como único recurso reconocido tiene la piedra. Con respecto a la cultura, Namibia, país caracterizado por tener gran cantidad de población profesante de la religión cristiana, en donde los portugueses en el siglo XVI llevaron al cristianismo para convertirlo en la religión de gran parte de África. Por su lado, el budismo, religión que alrededor del siglo XIII se propagó con gran éxito por la mayoría del continente asiático, desde el Tíbet, parte de China, hasta llegar a Myanmar, convirtiéndose así en la religión oficial del país. Por el contrario, es posible ver que San Marino, Nauru y Santa Lucía comparten el hecho de profesar la religión católica, en donde San Marino y Santa Lucía se dieron influenciadas por distintas entidades. San Marino, a principios de la Edad Media, se formó como una comunidad monástica, lo cual jugó en gran medida parte fundamental de su historia, y por el lado de Santa Lucía fue influenciada por las reglas católicas evangélicas francesas. Con respecto a la lengua oficial, 3 de los 5 estados hacen parte de la familia lingüística indoeuropea, como lo son Santa Lucía, Namibia y San Marino. La diferencia es que las primeras dos hacen parte de la subfamilia germánica, en donde hablan inglés, y la última es la subfamilia romance con el italiano. Por el contrario, la lengua de Myanmar hace parte de la familia lingüística sino-tibetana de la subfamilia birmana, y aunque en Nauru casi todos los habitantes son bilingües en inglés, lo usan como segunda lengua y hablan el naurano como parte fundamental de la familia lingüística austronésica. En lo que respecta a la composición étnica, San Marino es el único de los países que representa solo una composición étnica, la cual es el sanmarirense italiano, al contrario de los otros 4 estados, los cuales cuentan con 2 o más etnias en su territorio. Por ejemplo, Santa Lucía y Namibia, que cuentan con 3 etnias distintas, en donde ambos lados de porcentaje de afrodescendientes es elevado, 68 en el caso de Santa Lucía y 88 en el caso de Namibia. Con respecto a las prácticas de producción, cada país se destaca de diferente manera, pero Nauru es el único de los estados que se dedica únicamente a la explotación del fosfato. Ahora bien, respecto al nivel de escolarización, Santa Lucía, en comparación de los otros países, es el único que representa una decadencia en este aspecto, puesto que el 33% de su población no sabe leer ni escribir. Por último, cada uno de los países como fiesta nacional celebra su independencia, en donde podemos encontrar que 2 de los estados lograron su independencia de Reino Unido: Myanmar el 4 de enero de 1948 y Santa Lucía el 22 de febrero de 1979. Continuando los aspectos demográficos, Santa Lucía cuenta con 163.000 habitantes, siendo entre los 5 países uno con menor número de habitantes, a diferencia de Myanmar, que con 55.165.330 habitantes es el país con mayor porcentaje. En este punto es importante resaltar que lamentablemente los ciudadanos de Myanmar viven con una problemática social cada día más triste y cruel que los ha llevado a un nivel de pobreza elevado. Por otra parte, Namibia, con 2.147.585 habitantes, presenta un mayor número de varones de 65 años en comparación de Nauru, que con 9.322 habitantes, siendo la cifra más baja, en donde tan solo el 1,16% tiene 65 años. Y esto se debe a que sus habitantes fallecen a muy corta edad porque no poseen sistemas de salud con calidad y estilos de vida saludables. Entraremos a hablar de la tasa de natalidad de los estados. El de Nauru de 27,78, la cual es la más elevada entre los países, en tanto que Myanmar por cada 1.000 habitantes es de 18,89, Santa Lucía de 14,19, Namibia de
México 72, y en contraste San Marino, que por cada 1000 habitantes es de 8,78, siendo la cifra más baja. Ahora bien, la esperanza de vida, medida por la cual medimos la cantidad de años que vive la población en un cierto periodo, se ve influenciada por un acceso a vida sana, en tanto que Namibia tiene un porcentaje menor en donde los hombres viven en un promedio de 52 a 51 años, igual que sus mujeres. Por su lado, Nauru, que cuenta con la mayor población obesa del mundo, es en su mayor causa de muerte, falleciendo los hombres a los 61 años y las mujeres a los 69. Esto representa una gran problemática, puesto que eso se manifiesta desde muy niños. Por otra parte, los países de San Marino, Santa Lucía y Myanmar viven en territorios con una esperanza de vida de 74 a 80 años. Las principales causas de muerte derivan de infecciones graves como la sepsis, asfixia, neumonía y VIH. Las enfermedades como el vectobórmio o contacto al agua son la principal causa de muerte en Myanmar, y eso se debe al clima o la temperatura promedio, lo cual lleva al estancamiento de aguas y vectores que afectan la salud de los ciudadanos. En el caso de Namibia, sus habitantes son vulnerables al virus de la malaria y la hepatitis. Prosiguiendo, el acceso de agua potable entre los 5 estados no es tan variable. La única diferencia es que Myanmar es el único estado con menor porcentaje, siendo 83%. El resto de los datos que podemos ver son 96%, 93% y 88%. En orden corresponde a San Marino, Santa Lucía y Nauru. Con respecto al aspecto económico, podemos evidenciar la hipótesis geográfica del libro de Acemoglu y Robinson de por qué fracasan los países, en donde basan su teoría que afirman que la brecha entre los países ricos y pobres se debe a diferencias geográficas. En este caso, hacen mención de que los países de África, América Central y el sur de Asia, que se encuentran entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, son países mucho más pobres, en donde las enfermedades de climas tropicales tienen consecuencias nefastas para la salud y por ende para la productividad del territorio. Podríamos poner como ejemplo a 2 de nuestros 5 países como lo son Myanmar y Namibia, empezando porque su PIB per cápita es de 1.200,0 millones USD en Myanmar, que después de Nauru con 5.000 millones USD es uno de los más pobres. Seguido Namibia, que con 5.668,39 millones USD. En el segundo lugar, podemos evidenciar en su nivel de pobreza, puesto que es de 32,7% en el caso de Myanmar y 55,8% en Namibia, ubicándolos así en los primeros lugares en la escala de pobreza, en donde las instituciones extractivas llevaron a un estancamiento de la economía de estos mismos, en contraste de San Marino, que es el primero de los 5 estados que tienen los mejores registros del PIB, porque es de 62.188,93 millones USD, y a su tasa de desempleo se le suma que simplemente es un 7%. Aunque esta teoría la descartan puesto que no ayuda a explicar un origen de la prosperidad, gran parte de la teoría se evidenciada en los estados mencionados en principio. Entrando en los aspectos políticos, podemos observar que se presenta la república parlamentaria en el sistema político de San Marino y Nauru, en las cuales opera un mecanismo en el que la elección del gobierno es del poder ejecutivo que emana en el parlamento del poder judicial. Por su parte, en San Marino los jefes de estado los designa el Gran Consejo General y en Nauru cuentan con un presidente que también ejerce como jefe de estado, a diferencia de Namibia que con un sistema político de república presidencialista en la cual se da una división de poder legislativo, ejecutivo, judicial y de un jefe de estado. Myanmar con un parlamento y Santa Lucía con una democracia parlamentaria. En cuanto a su división territorial con respecto a los distritos, Nauru, cuya capital es Yaren, y Santa Lucía, cuya capital es Castries, cuentan con más de 10 distritos, Nauru con 14 y Santa Lucía con 11. Por su lado, Namibia, cuya capital es Windhoek, se divide en 13 regiones y San Marino en 9 municipios, a diferencia de Myanmar, cuya capital es Naypyidaw, que se divide en 7 estados y 7 regiones, las cuales se basan en los grupos étnicos que imperan en el país. Por otro lado, como bien sabemos, todos los 193 estados soberanos hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas. Así pues, todos los 5 estados trabajados hacen parte de esta misma. También Nauru, Namibia y Santa Lucía hacen parte de la Commonwealth o de la Comunidad de las Naciones, siendo su principal objetivo la cooperación internacional en el ámbito económico y político.